el tema de la CTS. Acaba de aprobar el Congreso de la República exonerando de segunda votación, dada la abrumadora mayoría que votó a favor del retiro de la CTS en 100%, 95 votos a favor, 9 en contra, 1 abstención. Y lo conversamos con el economista Alejandro Indacochea. ¿Qué impacto tendrá esto? ¿Cuál es el objetivo de un Congreso de la República de abrir la cuenta, el seguro de desempleo de los pocos trabajadores que están en el sector formal, que son los que reciben una CTS? ¿Tiene un impacto real, efectivo, o es una medida? Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, mi visión particular, ¿cómo estás? Mi visión particular es una medida absolutamente populista y seguramente no va a gustar a aquellos que están esperando poder echar mano de su CTS. Yo veo con preocupación lo que pueda pasar en el futuro. Quiero escucharte a ti. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Mira, esta es una medida totalmente populista que lo han aprobado por mayoría. Ahora no hay diferencia entre derecha e izquierda. No hay diferencia en los que aspiran por políticas de mercado, protección de la economía. Todos son iguales. Es un populismo en pleno en este Congreso. Ahora, ¿qué significa esto? Que el 50% de los trabajadores tienen menos de un sueldo del CTS. O sea, ante una crisis, ante una situación de pandemia, no tenían recursos con los cuales afrontar la situación. La mayoría de los empleados hoy en su CTS, en otras palabras, no les alcanza ni para una quincena. Y hay informes que el 80% de los titulares de las cuentas tienen menos de 1.200 soles, según la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Ya? ¿Tiene menos de cuánto, perdón, me dijiste? 1.224 soles, según datos de la Superintendencia. Ajá, ya. O sea, no es nada. O sea, acá no hay un seguro de retiro ante una eventualidad de perder el empleo. Y no son los más necesitados, porque es la gente que tiene trabajo, claro, la gente que está laborando. Lo que tendría el Congreso que pensar es cómo hacemos un programa de empleo juvenil. Tenemos 1.200.000 ninis que ni trabajan ni estudian. Y ante ellos no hay nada, no hay ninguna respuesta. Esto es netamente populismo, un Congreso que para mí el objetivo es tapar, disfrazar el gasto desmesurado que se han dado los congresistas con el desembolso que se ha hecho de los 50 millones para gasto del Congreso. O sea, en otras palabras, ellos se sienten en culpa, la población está cuestionando que es el peor momento para el cual ellos han podido hacer el aumento de sus honorarios, de 7 a 3.000 soles más o menos que se han aumentado ellos indistintamente, y mi impresión es que esto es para tranquilizar a la opinión pública. Pero el país se está dando cuenta que este Congreso está tomando decisiones totalmente irresponsables en lo que va en el camino. ¿Cuál será el impacto de que qué porcentaje va a poder acceder efectivamente o ha mostrado su intención de retirar el 100% de su CTS? ¿Y cuál el impacto inmediato en la economía, en una economía en recesión? Mira, no va a haber mayor impacto en movimiento, el monto es mínimo, ¿no? Y estás hablando, son 8.000 millones de soles en la sueldo de las cuentas de CTS, monto que está por debajo casi la mitad de lo que estaba en la época de la prepandemia. Y quieras o no, con ese depósito la gente ganaba un interés. Claro. ¿Ya? Pero hoy día, digamos, los dejan totalmente desválidos a los trabajadores. ¿Qué pasaría si ocurre una nueva pandemia? Ocurre un desastre, pierden el empleo, no hay seguro de empleo. Para mí la medida es netamente populista para tapar, para ocultar el aumento indiscriminado que se han dado los congresistas, con el desembolso de 50 millones de soles que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas antes de la presentación en el gabinete. Este es el peor Congreso de la historia, el peor Congreso verdaderamente, y la legislación que están dando, todas las leyes son cuestionables que ellos hacen. Y no hay diferencia entre derecha e izquierda. Estas medidas son tomadas indistintamente de uno y de otro lado, todos son iguales. Sin ningún reparo del Ministerio de Economía y Finanzas y con un ministro que ha salido con una sinceridad apabullante que le ha valido el repudio de sus colegas y de la propia presidenta. Ahora está diciendo somos un gobierno débil y un Ministerio de Economía que ni siquiera le pone reparos a estas leyes y a estas disposiciones que aprueba el Congreso.
Mira, yo coincido con lo que ha declarado el ministro. Claro. Y él no tiene por qué pedir disculpas porque es un gobierno totalmente débil, que la única forma en la cual consigue apoyo es dando dinero. Mientras dure el desembolso y el dinero, va a tener ese apoyo relativo. Y el objetivo en común que tiene el Congreso con el gobierno es mantenerse como de lugar hasta el 2026. Pero el Ministerio de Economía, Pamela, ha perdido la importancia, la relevancia que tenía en el pasado. Mira lo que está sucediendo, pongamos, en lo que implica el endeudamiento del municipio de Lima. 1.300 millones están comprometidos los ingresos de los próximos 5 años de la comuna de Lima. Y el Ministerio de Economía no dice nada. Igual con la disposición de las AFP, silencio absoluto. Con lo de Petroperú le sigue otorgando dinero. Entonces es un ministerio que no tiene relevancia, al contrario, está manteniendo un silencio cómplice y creo que lo más adecuado sería una renovación con un ministro que tenga un peso propio, ¿no? Que la presidenta no va a querer. Se ha sacado a Carlos Oliva del Comité Fiscal precisamente por señalar las sospechas que genera los préstamos de joyas y los desembolsos al gobierno regional de Ayacucho. No le gustó y se lo bajó la presidenta, ¿no? Bueno, ahí tiene que responder el ministro Arista. Está prácticamente entrampado el ministro, porque el ministro tiene que explicar al país por qué tomó dinero de la reserva de contingencia. Esa reserva de contingencia es un dinero, un pocito que tenemos guardado como país para cuando hay un terremoto, hay una inundación, haya un desastre. ¿Por qué tomó 100 millones para destinarlo a un coliseo en Ayacucho, que no es la misma prioridad para Ayacucho? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de Rolex? Entonces ahí hay una complicidad encubierta también del mes, ¿no? ¿Cuánto tiempo le das a Arista en el gabinete? Esa es la pregunta. Mira, yo creo que él se ha aferrado al cargo, ¿no? No le interesan las críticas, las observaciones, le hacen pedir disculpas dentro del gabinete. Por eso, ¿qué diferencia de ministro de los tiempos pasados, no? ¿Qué diferencia de aquel entonces, no? Yo recuerdo el ministro Carranza en la época de García, cuando el señor García contra el mercado, él señalaba que se iba, tenía tendencia propia. Acá evidentemente es un ministro que mantiene un silencio cómplice de por medio, ¿no? Está retenido, digamos, ¿no? Alejandro, bueno, se acaba de cortar la comunicación, pero ha sido muy directo y muy preciso. Le agradecemos a Alejandro Indacochea haberse conectado con nosotros. 1:22, reiterar, entonces el Congreso ha aprobado ya el retiro del 100% de la CTS.